Buenos días, estimado docente. Mi nombre es Adrián Songor y en el día de hoy quiero hablarle de la protección de los derechos de la naturaleza, el caso Río Vilcabamba, la sentencia número 11121-2011-0010. Primero que nada, entremos en el contexto del caso. La acción presentada por Richard Frederick Wheeler y Eleanor Huller demandando al gobierno provincial de Loja. El lugar de los hechos fue el río Vilcabamba, el sector de Barrio Santorum. El motivo, el depósito de escombros y material de excavación sin estudio de impacto ambiental, causando graves daños ambientales. Ahora bien, el fundamento de hecho que encontramos es que el gobierno provincial de Loja arrojó material de diseño al río. Las lluvias intensas provocaron inundaciones, arrastrando los escombros. Se destruyó aproximadamente 1,5 hectáreas de propiedad privada. No existía licenciamiento ambiental previo. El daño fue confirmado por el Ministerio del Ambiente. Los fundamentos jurídicos. Podemos encontrar el artículo 71 de la Constitución que nos dice reconocer la naturaleza como sujeto de derechos. El artículo 397 de la Constitución, la cual nos habla de la inversión de la carga de la prueba en causas ambientales. Y los principios constitucionales, como la precaución, prevención, preparación, la eficacia en la tutela de los fundamentos. Ahora bien, pasemos al problema jurídico. ¿Cuál era? Se vulneraron los derechos de la naturaleza por parte del gobierno provincial de Loja al construir sin licencia ambiental y arrojar escombros al río Vilcabamba. Pues la decisión de la Corte fue revocar la sentencia de primera instancia, declarar la vulneración de los derechos de la naturaleza y el cumplimiento de las medidas ambientales en 5 días, la supervisión por Defensoría del Pueblo y Ministerio del Ambiente, disculpas públicas en prensa escrita y el llamado de atención a la jueza de la primera instancia. Ahora bien, la importancia de este caso es que fue la primera en que se aplica directamente el artículo 71 de la Constitución a favor de un río. Reafirma que la naturaleza tiene derechos propios. Establece que el desarrollo humano de las carreteras no puede anteponerse a la protección ambiental y la introducción del criterio de daños generacionales. Ahora bien, si queremos ingresar un poco más al ámbito más profundo, podemos analizar la siguiente ficha, las cuales los antecedentes nos habla de que los ciudadanos Richard Frederick Wheeler y Eleanor Huller interpusieron una acción de protección a favor de la naturaleza, en particular del río Vilcabamba, en contra del gobierno provincial de Loja. Denunciaron que dicha entidad pública, sin contar con un estudio de impacto ambiental, arrojó escombros en materia de excavación al río como parte de la construcción de la carretera Vilcabamba-Quinara, lo que generó graves daños ambientales. La acción fue inicialmente rechazada en la primera instancia bajo el argumento de falta de legitimación por no haberse citado al procurador síndico. Los accionantes apelaron dicha decisión. Los fundamentos de hechos o elementos fácticos. El gobierno provincial de Loja depositó materiales de desecho en el cauce del río sin autorización ni licenciamiento ambiental. Este acto produjo inundaciones y daños a terrenos colidantes. Las pruebas aportadas por la parte demandante y por el propio Ministerio de Ambiental demostraron las afectaciones a ecosistemas y propiedades privadas. La defensa del gobierno provincial no logró acreditar la inexistencia del daño ambiental. Ahora bien, los fundamentos de derecho. La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja aplicó el artículo 71 de la Constitución del Ecuador, la cual reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. También invocó al principio de precautorio ambiental y la inversión de la carga de la prueba, conforme al artículo 397 de la Constitución. La sentencia se basó en la necesidad de la protección efectiva de los derechos de la naturaleza que incluyen el respeto a su existencia, funciones y procesos vitales. Ahora bien, el problema jurídico y derechos vulnerados. El problema jurídico consistía en determinar si el gobierno provincial de Loja vulneró los derechos a la naturaleza a realizar actividades de construcción sin licencia ambiental ni estudio del impacto ambiental. Los derechos vulnerados. Derecho a la naturaleza, que se respete su existencia y regeneración. Derecho a un ambiente sano. Principio de precaución y prevención ambiental. La Corte Constitucional determinó que la acción de protección es providente para proteger los derechos de la naturaleza. La legitimación en la causa fue correcta, ya que el prefecto y el procurador síndico
fueron representados legalmente. El gobierno provincial de Loja violentó el derecho de la naturaleza al intervenir al río sin los debidos estudios ni autorizaciones. Se revoca la sentencia de primera instancia y se ordena el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente. Se impone al gobierno provincial disculpas públicas por el daño causado. Muchas gracias y disculpad.